Decir que estamos sobreendeudados es políticamente rentable. Así justifican la falta de obras del gobierno actual. Pero eso les creó un problema. Culpar de todo al gobierno anterior no solo es una mala estrategia comunicacional, también sale carísimo. Más barato habría sido, por ejemplo, financiarse con China. Sí, con China. Pero por política prefieren financiarse en el mercado internacional, que sale muchísimo más caro. En 10 años, Ecuador se endeudó con China en un poco más de 12.000 millones. Tenemos que pagar un interés del 6,52%. El actual gobierno, en tan solo 2 años y medio, se ha endeudado con bonos en más de 16.000 millones de dólares y tenemos que pagar un interés del 9,31%. Es decir, se endeudó más que en 10 años y además es una deuda carísima. China versus colocación de bonos. Pero la deuda con China es malísima. No, y no solo que es más barata. Ya vimos que sale mejor que los bonos, sino que es más conveniente. Justo por satanizar la deuda con China, a este gobierno le tocó ir al Fondo Monetario Internacional. Y el FMI, además de caro, impone que se hagan cambios políticos y económicos. O sea, un chantaje. Nos prestan la plata, que igual tenemos que pagar, y además tenemos que hacer lo que ellos nos digan. ¿Qué tal estos? Entonces, ¿por qué no hay plata? El actual gobierno perdonó 1.194 millones de impuestos a las mayores empresas del país. Dicen que es mentira, porque perdonaron también a las pequeñas empresas. Lo que no te cuentan es que de esos 1.194 millones, el 5% es de pequeñas empresas. El 95% lo perdonaron a pocas y grandes empresas. Además, estas grandes empresas les perdonaron más. Por cada dólar de capital que habían pagado antes, les perdonaron $1,24. A las pequeñas empresas, en cambio, les perdonaron 89 centavos por cada dólar que habían pagado. Solo ahí ya hay casi 1.200 millones de dólares menos. Además, deciden pagar deudas que no tienen sentido de serlo, como la del IES. Claro, para los titulares queda muy bien, pero luego no saben cómo pagar. Lo mismo pasó con los maestros. Impulsada por el gobierno, la Asamblea interpretó una ley que creó deudas a pagar, diciendo que se aplica retroactivamente desde el 2011. Eso generó una fuerte deuda de 500 millones, que de nuevo queda perfecto para los titulares, pero tampoco saben cómo pagar. También por politiquería prohibieron que el gobierno central se financie a través del IES y del Banco Central, lo que quiere decir que el gobierno ahora solo puede financiarse a través de deuda externa, que es mucho más cara. De ahí el por qué se endeudan tanto con bonos internacionales. Todo esto se ve reflejado en cualquier indicador económico. Basta ver que ahora tenemos un buen precio del petróleo y supuestamente con un buen precio del petróleo cualquiera puede gobernar bien. Pero vemos que hoy la economía se desacelera. Es claramente un mal manejo económico. Pero sí hay un sector que gana. Y no es malo que gane, pero siempre y cuando ganen todos. Antes, cuando crecía el país, crecía la banca. A ambos les iba bien. Ahora la banca sigue creciendo, pero el país decrece. Es porque cambiaron quienes manejan la política y la economía. Antes, el manejo de la política y de la economía del país estaban separados de la banca. Se les escuchaba, pero ellos no decidían y ganaban todos. Ahora es la banca quien maneja la política y la economía, y por eso el país pierde, pero la banca gana. Dicen que ahora gastan menos, y en parte es verdad, porque no hay obras, no hacen nada, o alguien puede nombrar alguna obra del actual gobierno. Pero bueno, se supone que al menos estamos ahorrando o gastando menos, pero no es así. El gasto ha aumentado, y no obras. ¿A dónde va? También por politiquería se ha dejado de impulsar la industria nacional, lo que significa que crezcan las importaciones. Por eso redujeron los aranceles y los impuestos a la salida de divisas, lo que significa que sale mucho más dinero del país. Entonces, no sirve de nada si gastan un poco menos, pero importan mucho más. E incluso el actual gobierno tiene una deuda dañina. Antes, la deuda servía para invertir en obras o pagar la propia deuda para reducir u obtener intereses más bajos. Ahora, esa deuda sirve para financiar empresas multinacionales. Es decir, nos prestan dinero
y ese mismo dinero sale de inmediato del país. No se queda aquí, nos quedamos con la deuda y el dinero sale. Cuando te digan que la economía estuvo mal, pide cifras, pide datos, pregunta por qué. No dejes que una mentira repetida 1000 veces se convierta en verdad. No dejes que usen una mentira para esconder su ineptitud.